Ujú. Bueno, ahora mismo has venido a dar una conferencia aquí en México y das conferencias por todo el mundo, en España también. Me gustaría preguntarte cómo has conseguido, pues, cómo el joven Miklos ha conseguido todo esto de ser un referente en todos estos temas de los que acabo de mencionar. O sea, ¿cómo era Miklos de joven? Bueno, muchísimas gracias por lo de joven. Como no tengo problema con mi edad, no soy transedad, tengo 49. Pero bien, contento. Yo en realidad me dediqué a la vida académica tranquila. Ujú. Era un profesor universitario, enseñaba en una escuela de negocios en Perú, después me fui a Inglaterra. Así que era una vida tranquila, ¿no? De academia. Y en 2020, con la pandemia y los encierros, abrí un canal de YouTube y empecé a divulgar mucho el impacto que podría tener las tecnologías convergentes en el ser humano. Y empecé a hablar sobre temas como el transhumanismo, la antropología filosófica, los conceptos de naturaleza y condición humana, cómo se relacionan las agendas actuales con esos temas que te he mencionado, la idea de progreso, qué tipo de progreso nos está ofreciendo el progresismo. Y creo que el discurso que di fue innovador en la medida en que, por ejemplo, en el caso del transhumanismo, em, transformé una idea, un campo de estudio que estaba reducido exclusivamente al campo de la academia, a la universidad, y enseñé a la gente que esto en realidad ya no era solamente un campo académico, sino que ya se estaba implementando mediante políticas públicas en gobiernos, en organismos multilaterales, en las plataformas culturales, ¿no? Que van gradualmente deconstruyendo la juventud, la redefinición de lo que significa ser humano, la redefinición de los sexos, las nuevas categorías, ahora como hombre trans, mujer trans, como todo eso apuntaba a ciertos objetivos que no eran simples teorías de conspiración, sino que hay objetivos de control político detrás que son muy claros. Ujú. Y en el tema del conservadurismo es algo que vengo difundiendo hace mucho tiempo. De hecho, me precio de tener el video sobre pensamiento conservador más visto en YouTube en el mundo de habla hispana. Ujú. Un video donde hablé sobre los 10 principios del pensamiento conservador, algo que no existía. Ujú. Y es un video que ya tiene 150.000 vistas. Ahora, para un video de filosofía política sobre los principios del conservadurismo, creo que tuvo un impacto. Y eso generó una explosión de conservadores, sobre todo jóvenes conservadores, en toda la región, vamos a decir, no voy a decir Hispanoamérica, la zona América hispanohablante, ¿no? Ujú. Porque en España ya hay una cultura conservadora fuerte, no solamente a nivel político, sino también a nivel intelectual. Y en nuestra región, Brasil probablemente sea el país que más tenga desarrollado este campo, pero el resto de países no. Y empezaron a surgir movimientos de jóvenes conservadores en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en México. Y creo que eso fue el espaldarazo, ¿no? Este Ujú. video, y de ahí ya no vi para atrás nunca más. Sigamos con esto. Y es que, ¿qué es para usted ser conservador y qué es para usted también, pues, ser progresista? Ser conservador es ser alguien que quiere conservar, Ujú. ¿no? Es básicamente, se autodefine el concepto. Y un conservador quiere conservar todo aquello que le es valioso, que tiene significado y que tiene importancia en su vida. De esa perspectiva, todos de alguna manera somos conservadores, porque todos tenemos cosas que valoramos, que queremos. Nuestra familia, en caso de ser padres, nuestros hijos, nuestros padres si somos hijos, nuestros amigos, y ya si lo expandes a un campo más amplio, nuestros amigos, las comunidades en las que vivimos, nuestros países, los símbolos que representan a nuestros países, nuestra bandera, nuestro himno, nuestra música, nuestra cultura, nuestra literatura. Y hoy, en este afán de ir hacia un progreso materialista, utilitarista, que es lo que te ofrece el progresismo, se ha identificado al Estado-Nación como un enemigo de ese proyecto. Y por lo tanto lo que se está haciendo es atacar la identidad. Y esto es clave porque ataca la identidad a nivel de Estado-Nación, pero también se ataca la identidad a nivel social y se ataca la identidad a nivel individuo. El ataque identitario es total y eso tiene consecuencias muy negativas y se expresan, por ejemplo, en el caos social que vivimos en nuestros países, el caos político, la enorme desconfianza de la gente con la prensa, la enorme desconfianza de la gente entre las propias personas de una sociedad. Así que el conservador lo que hace es decir, bueno, había cosas que pasaron la prueba del tiempo. La familia, la institución más exitosa en la historia de la humanidad, que no tienen por qué, en nombre de este falso progreso, ser destruidas. Ujú. La niñez debe mantener su inocencia. El dualismo y dimorfismo sexual, que es autoevidente. Cuando tú ves un hombre y una mujer, los puedes distinguir con claridad. Un niño de 5 años no puede hacer. En vez de irnos en esta locura de interpretaciones de género, volver a lo natural, es decir, conservar lo que somos.
todo lo que te decía lo valioso. Y en el caso del progresista, el progresista apela a esta idea de progreso. Pero un progresista se define como alguien que busca una reforma política, económica, social, cultural, utilizando como instrumentos de cambio o de reforma la ciencia y la tecnología. Eso es un progre. La gente no tiene clara la definición de un progresista. Se dice que el progresista es el marxista o el neomarxista y se asocia a progresismo solamente con la izquierda. Eso es un error de categorización política brutal. El progre también viene de derecha. Y lo voy a poner en un ejemplo muy claro. Tú puedes tener comunistas reciclados, que hoy son progresistas, que hoy ocupan posiciones de gobierno en tu país, por ejemplo, ¿no? En España, Pedro Sánchez y toda esta gente que está destruyendo España. Pero por el lado de la derecha también tienes supuestamente un partido como el Partido Popular que te dice, nosotros somos partidarios de los mercados abiertos, ¿no? De las sociedades libres, somos respetuosos de las tradiciones y las costumbres, pero ahí están junto con el PSOE impulsando todas estas ideologías de género, LGBT, el feminismo radical, el tema del alarmismo climático. Entonces tú dices, bueno, pero ¿son de derecha? No, no son de derecha, son de derecha económica, pero en lo cultural y en lo político son progres. Ujú. Pero ¿qué habría de malo en ser progresista y en querer que la sociedad progrese tecnológicamente, por ejemplo? Ninguna, o sea, Ujú, el punto no es ese, el ujú, punto, el conservador tampoco dice no al ujú. progreso, le dice no al cambio, el conservador en esencia es reformista, eso es otra cosa que hay que aprovechar de decir. Aspirar al progreso es un impulso, una necesidad del ser humano. Y eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. No es el problema la idea de progreso y la idea de progresar. El problema es los términos en los cuales se nos está imponiendo este progreso y los costos de ese progreso. Básicamente lo que te dicen es que si tú quieres progresar en este fin, hacia este camino, que es esta utopía de este paraíso terrenal, de enorme riqueza material, de satisfacción infinita de placeres, porque es un utilitarismo hedonista, ¿no? Expresado, por ejemplo, en el fomento de comportamientos hipersexuales en los jóvenes, de consumo constante, videojuegos, drogas, prostitución, OnlyFans. Puedes hacer con tu vida lo que quieras, es tu derecho y puedes expresarte libremente. Y esa es parte de nuestra idea de progreso. Una idea de progreso que disuelve al ser humano no es progreso, porque en el corazón de ese progreso tiene que estar el ser humano. Si el ser humano no es receptor de ese progreso, ¿de qué progreso me estás hablando? Ujú, Entonces, los términos en los cuales se impone ese progreso y la idea de que nosotros debemos dejar de ser lo que somos para aspirar a este paraíso terrenal en los términos en los que te señalé, este utilitarismo hedonista y materialista, yo no estoy de acuerdo con eso. ujú. Y los resultados se están viendo.